Esto es Bits, de Fast Company México. Grandes historias en solo unos minutos. ¿Cómo pasó el plástico de ser un producto natural a una amenaza para la humanidad? Antes de convertirse en una amenaza para la biodiversidad, los océanos y la cadena alimentaria mundial, el plástico tuvo un impacto crucial en la sociedad, salvando vidas y promoviendo el desarrollo durante la era de consumo masivo que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Ligero, resistente y económico, el plástico disfrutó de una imagen altamente positiva en las décadas de 1950 y 1960. Su versatilidad revolucionó aspectos clave de la vida cotidiana. En el ámbito sanitario, dispositivos de plástico como jeringas, catéteres y bolsas desechables mejoraron la higiene, facilitaron tratamientos médicos y contribuyeron al aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, en el sector del embalaje, permitió una mejor conservación de alimentos, reduciendo el desperdicio y ayudando a convertir el hambre, según argumentan los defensores de este material. A principios de los años 90, en plena crisis del VIH, el plástico era celebrado incluso culturalmente. Un ejemplo emblemático es la canción de la banda francesa Elmer Food Beat, que decía: el plástico es fantástico, como un llamado al uso de preservativos para prevenir la enfermedad. Pero las perspectivas han cambiado radicalmente. 2 décadas después, la misma banda reformuló la canción, alertando sobre la contaminación con un nuevo estribillo. El plástico es dramático. Pero, ¿cómo fue el salto del plástico natural al sintético? Hace aproximadamente 2 siglos, los primeros plásticos comenzaron a fabricarse utilizando materiales naturales y renovables como materia prima. Un ejemplo de ello es el caucho trabajado por Charles Goodyear. En 1862 se logró un avance significativo con la creación de la parquesina, un material derivado de la celulosa vegetal que se moldeaba aplicándole calor. Este invento allanó el camino para que 7 años después, en Estados Unidos, se desarrollara el celuloide, un material que se obtenía mezclando parquesina caliente con alcanfor y alcohol. Este plástico tuvo aplicaciones industriales revolucionarias para la época. Sustituyó al marfil en las bolas de billar, al carey en los peines y fue empleado incluso en las primeras películas cinematográficas. En 1884, el químico francés Hilaire de Chardonnay dio un paso más al patentar la primera fibra sintética, conocida como seda Chardonnay. Esta innovación se convertiría más adelante en materiales ampliamente utilizados como el nylon y el tergal. El verdadero salto a los plásticos completamente sintéticos, es decir, aquellos que no contienen ninguna molécula presente en la naturaleza, ocurrió en 1907. Ese año, el químico belga Leo Beckland, trabajando en Estados Unidos, desarrolló la baquelita. Este material, creado a partir de una reacción química entre el fenol y el formaldehído, resultó ideal para fabricar productos como carcasas de teléfonos, enchufes eléctricos y ceniceros. En 1912, el químico alemán Fritz Klatt, un pionero en el campo de los polímeros, patentó el policloruro de vinilo, que más tarde sería conocido por sus siglas PVC. Aunque su potencial no se explotó de inmediato, en la década de 1950 su uso se disparó gracias al descubrimiento de que podía fabricarse utilizando el cloro, un subproducto económico de la industria química. Durante esos años, la producción industrial de plástico experimentó un gran auge, impulsado por 3 materiales que se volvieron esenciales: la poliamida, el teflón y la silicona. La poliamida se destacó como tejido para los paracaidistas utilizados por los soldados estadounidenses en el desembarco de Normandía en 1944. Hoy en día, el plástico está omnipresente en nuestra vida cotidiana. Según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la producción mundial de plástico se ha multiplicado por 230 desde 1950, mientras que la población global solo se ha triplicado, alcanzando los 8.200 millones de habitantes. Actualmente, el 60% del plástico producido se utiliza en los sectores del embalaje, construcción y transporte. 10% se destina a la industria textil, 4% a la electrónica, 10% a productos de consumo, 2% a la fabricación de neumáticos y el restante 15% tiene otros usos diversos. El reciclaje del plástico sigue siendo un desafío enorme, sin embargo. Solo 9% de lo producido logra reciclarse, mientras que entre 19 y 23 millones de toneladas acaban contaminando lagos, ríos y océanos cada año. Descubre más historias en fastcompany.mx. Bits es una producción de Lucid Films.